Hay historias que parecen tan oscuras que cuesta creer que realmente hayan ocurrido. Relatos que no pertenecen a la ficción ni al cine de terror, sino a nuestra propia historia. Historias que fueron silenciadas y enterradas bajo el peso de tratados políticos y conveniencias militares, pero que tarde o temprano salen a la luz para mostrar hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando la ciencia se convierte en un arma. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se centraba en los campos de batalla en Europa y en el Pacífico, un secreto escalofriante se gestaba en el corazón de Manchuria, bajo control japonés. Allí, escondían tras muros de acero y alambres de púas, operaba una instalación que no era un hospital, ni un cuartel, ni una simple base militar. Era un laboratorio de horror. Su nombre, Unidad 731, también conocido como el Escuadrón 731. Oficialmente era presentado como un centro de investigación para la prevención de epidemias y purificación del agua. Pero en realidad, tras esas fachadas científicas, se encontraba uno de los proyectos más crueles y deshumanizados jamás creados. Aquí, la medicina dejó de ser un medio para salvar vidas y se transformó en un instrumento de tortura y muerte. Prisioneros de guerra, opositores políticos y campesinos inocentes fueron utilizados como sujetos de prueba en experimentos inimaginables, vivisecciones sin anestesia, amputaciones, infecciones deliberadas, exposición al frío extremo y ataques biológicos masivos lanzados sobre aldeas enteras, todo en nombre del progreso científico y de la supremacía militar del imperio japonés. Lo más perturbador es que todo esto no quedó en simples rumores. Los testimonios, los documentos y los restos de las instalaciones siguen ahí, recordándonos que este no fue un capítulo de ficción, sino un episodio real en la historia de la humanidad. Hoy, en este relato, vamos a abrir esas puertas selladas por décadas y adentrarnos en los pasillos oscuros del Escuadrón 731. Descubriremos cómo funcionaba, qué experimentos se realizaron, cómo se llevaron a cabo ataques biológicos contra pueblos enteros y por qué, a pesar de la magnitud de sus crímenes, muchos de los responsables nunca enfrentaron la justicia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un recuento histórico, es una advertencia de lo que ocurre cuando la ciencia, en manos equivocadas, deja de servir a la humanidad y comienza a destruirla. Los prisioneros de guerra, en su mayoría chinos, rusos, mongoles y coreanos, eran llamados marutas, que significa troncos. Ese apodo lo dice todo. No eran considerados personas, sino simples objetos de prueba. Allí se realizaron experimentos que hielan la sangre, disecciones, cirugías sin anestesia, mientras las víctimas aún estaban conscientes, exposiciones a temperaturas extremas, brazos y piernas sumergidos en agua helada hasta que la piel se volvía negra y la gangrena devoraba la carne, inyecciones con enfermedades con peste bubónica, antrax, sífilis y cólera, solo para observar el proceso de la muerte. Pruebas con explosivos, armas y lanzallamas en cuerpos humanos. Y más allá del laboratorio, aldeas enteras fueron infectadas con pulgas portadoras de peste, causando la muerte de decenas de miles de civiles. Se estima que entre 3.000 y 10.000 prisioneros murieron directamente en los laboratorios del Escuadrón 731, pero los ataques biológicos lanzados contra las aldeas chinas provocaron la muerte de hasta 200.000 personas. Los japoneses lanzaban desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica, encerradas en bombas de cerámica diseñadas para romperse al caer. También contaminaban fuentes de agua, alimentos y ropas con bacterias como cólera, antrax, difteria y tifoidea. Incluso liberaban ratas portadoras de enfermedades en zonas rurales. Durante la invasión japonesa de 1940 a 1942, también ciudades como Ningbo fueron especialmente golpeadas. Las consecuencias fueron inmediatas. Miles de civiles murieron de peste, cólera y otras epidemias. Algunas aldeas quedaron completamente despobladas. Los brotes se extendieron, causando un efecto dominó que afectó a las comunidades enteras sin capacidad de respuesta médica. El número de víctimas, según historiadores, estiman que los ataques bacteriológicos del Escuadrón 731 provocaron la muerte de entre
200,000 y 300,000 personas en China. Muchos murieron lentamente, sin entender que eran víctimas de un arma invisible. Un dato escalofriante es que en 1940 en la ciudad de Fuzhou, aviones japoneses lanzaron pulgas infectadas con peste. Semanas después, una epidemia estalló. Las autoridades chinas se vieron obligadas a incendiar a aldeas enteras para detener la propagación. Lo más macabro es que estos ataques no tenían un valor militar y estratégico real. Eran en gran medida experimentos a escala masiva para medir la efectividad de las armas biológicas. Uno de los pocos testimonios directos fue recogido décadas después por sobrevivientes y soldados japoneses arrepentidos. Recuerdo a un prisionero que gritaba de dolor mientras le amputaban las extremidades sin anestesia. Cuando terminó, Ishii dijo que aún servía y le injertaron partes de otro cuerpo para ver si podía sobrevivir. Yo supe en ese instante que la humanidad había desaparecido de esos laboratorios. Otro testimonio recogido por el periodista japonés Mainichi Shimbun relata cómo prisioneros eran expuestos a bombas bacteriológicas. Vi cómo hombres, mujeres y niños fueron atados a postes en el campo de pruebas. Una bomba de anthrax estalló y a los días todos habían muerto. Solo tomábamos notas. Estos relatos helaron al mundo cuando salieron a la luz. Mostraron un nivel de crueldad que desafiaba toda lógica. Pero lo más escalofriante vino después de la guerra. Cuando Japón se rindió en 1945, el Escuadrón 731 destruyó gran parte de la evidencia. Sus líderes, incluido Shiro Oishi, jamás fueron juzgados en los juicios de Tokio. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos les ofreció inmunidad a cambio de toda la información obtenida en sus experimentos, datos que serían usados para su propio programa de guerra biológica durante la Guerra Fría. Muchos médicos y oficiales del escuadrón ocuparon luego puestos destacados en la medicina y la política japonesa, como si nada hubiera ocurrido. Un silencio cómplice que enterró la verdad por décadas. El Escuadrón 731 es un recordatorio de lo más oscuro que el ser humano puede llegar a ser cuando la ciencia se separa de la ética. Miles murieron sin nombre, sin tumba y sin justicia. Los datos de sus muertes fueron utilizados por potencias mundiales, demostrando que incluso después del horror, la ambición sigue pesando más que la memoria de las víctimas. Quizás lo más aterrador de esta historia no son los experimentos en sí, sino que gran parte del mundo prefirió olvidar lo ocurrido, porque la verdadera pregunta es, si la historia vuelve a repetirse, ¿estaríamos del lado de la memoria y la humanidad? ¿O del silencio y la convivencia? Esto fue Relatos Extraños. Si te gustó, por favor dale like y comparte. Recuerda suscribirte y si te gustaría escuchar algún tema en específico, házmelo saber acá abajo en los comentarios. Hasta la próxima.